Es un gusto saludarlos. Mi nombre es Marco López Barbosa, estudiante de la carrera de Ciencias Criminológicas de la Universidad Estatal a Distancia. Hoy quiero que conversemos sobre un tema que nos afecta diariamente a todos los ciudadanos, aunque a veces no nos demos cuenta: la Constitución política y el derecho constitucional. Mi idea hoy no es aburrirlos leyendo definiciones de memoria, sino que entendamos juntos de forma muy clara y con nuestras propias palabras cómo se organiza nuestro país, de dónde vienen nuestros derechos y al final analizaremos un tema que suena mucho en la calle: ¿nos conviene o no una asamblea constituyente en Costa Rica? Para desarrollar este tema me basé en los documentos oficiales de la unidad, el libro de Derecho Constitucional de Rafael Bullock del año 2012, la guía número 1 de IDEA International, nuestra Constitución de 1949 y varias leyes y sentencias clave. Acompáñenme a desarrollar este tema. Como podemos ver en la imagen adjunta, lo primero es entender qué es el Estado. Si revisamos la página 8 del libro de Rafael Bullock, vemos que definirlo no es fácil, pero hay tres ideas clave. Hans Kelsen decía que el Estado es básicamente el orden jurídico en un territorio. Max Weber explicaba que el Estado es la estructura que tiene el monopolio legítimo de la fuerza para mantener el orden. Y finalmente, Friedrich Engels decía que es un poder que organiza la sociedad para que no se destruya por sus propias diferencias. En resumen, somos todos nosotros viviendo en un territorio fijo bajo un mismo poder político. Ahora bien, ¿qué es la Constitución? Según la guía de IDEA International, en sus páginas 2 y 3, es la ley fundamental de la nación. Son las reglas del juego que dicen cómo se organiza ese gobierno y qué límites tiene. La relación es que en un Estado constitucional, el Estado no puede hacer lo que desee. La Constitución es la que le pone un freno al poder de los gobernantes para proteger nuestra libertad. El Estado tiene el poder, pero la Constitución lo domestica para que no se vuelva una tiranía. En la imagen que apreciamos sobre un partido de fútbol, el Estado es el árbitro que debe mantener el orden de los jugadores, pero este no puede inventarse reglas en medio del partido. Ahí es donde entra la Constitución, puesto que el árbitro está obligado a pitar respetando el reglamento. Hablemos ahora de la Constitución política como tal. Como se observa en la imagen, el profesor Bullock en las páginas 12 y 13 de su obra nos explica que tiene características muy claras. Primero, es escrita, lo que nos da la seguridad de leer las normas en un documento real. Segundo, es suprema, porque ninguna otra ley o decreto puede contradecirla. Tercero, es rígida, y esto es importantísimo debido a que en las páginas 11 y 12 del libro vemos que, según el artículo 195 de nuestra Constitución, cambiarla es un proceso larguísimo y difícil. Esto sirve como escudo para que los políticos del momento no la cambien por un capricho. Y cuarto, como destaca la jurista Rosaura Chinchilla en la página 15 del libro de texto, es una constitución viviente. Esto significa que no es un papel muerto y que se adapta a las nuevas épocas según como la sociedad y los jueces la interpretan en el día a día. Continuando con el relato, nuestra Constitución se apoya en 4 grandes columnas o principios fundamentales que guían todo nuestro sistema jurídico. La dignidad humana. En la página 55 del libro de Bullock se menciona que la Sala Constitucional dejó claro que Costa Rica optó por un sistema donde el ser humano, por el simple hecho de serlo, tiene derechos sagrados que el Estado debe de cuidar. La legalidad, explicado en la página 56, significa que los gobernantes y la policía solo pueden hacer lo que la ley les permite por escrito. Si la ley no lo dice, no pueden hacerlo. La igualdad, que está en el artículo 33 de nuestra Constitución y en la página 58 de la lectura, y que prohíbe cualquier tipo de discriminación. Finalmente, la culpabilidad y el debido proceso. Este principio es
bellísimo, viene desarrollado en la famosa resolución número 1739-92 de la Sala Constitucional y también se menciona en las páginas 60 del libro. Significa que nadie en Costa Rica puede ser castigado o metido a la cárcel sin antes haber tenido un juicio justo, donde pueda defenderse con un juez real y con pruebas bien revisadas. Observando el siguiente mapa mental, entendemos mejor para qué sirve la Constitución. Su primera gran función es organizar el poder, como dice el artículo 9 de nuestra Constitución de 1949, también mencionado en la página 9 y 10 del libro de Gulock. La Carta Magna divide el gobierno en tres poderes independientes: legislativo, ejecutivo y judicial, y crea al Tribunal Supremo de Elecciones para cuidar nuestros votos, y ninguno puede meterse en las tareas del otro. Su segunda función es ordenar las leyes de nuestro país y asegurar nuestros derechos. ¿Por qué es tan importante en la organización del poder público? Porque gracias a ella se protegen cosas vitales. Por ejemplo, los artículos 21, 50 y 78 aseguran el derecho a la vida, a la salud y obligan a que la educación pública sea gratuita y financiada por el Estado. Al estar esto en la Constitución, ningún gobierno de turno puede quitarle el presupuesto a las escuelas o a los hospitales para usarlo en otra cosa. Ahora, ¿por qué es tan importante en nuestro ordenamiento jurídico? Bueno, esto se resume en tres pilares del autor Gulock. La supremacía normativa, según lo describe en las páginas 15 a la 19 de su libro, la cual menciona que la Constitución es la norma suprema y que ningún decreto ejecutivo, reglamento o ley aprobada por los diputados puede contradecirla, siendo que si algo la contradice se declara inconstitucional y no vale. El límite al poder público, explicado en la página 6 de ese mismo libro, la Constitución le pone frenos claros a los gobernantes para que no abusen de su autoridad frente a nosotros los ciudadanos, y la garantía de la dignidad humana, explicado en la página 55, en donde se indica que la Constitución es un depósito sagrado de derechos que cuida de nuestras libertades individuales como el debido proceso y la igualdad. Para estudiar todo esto que estamos hablando, existe una herramienta, una rama de la ciencia jurídica que se llama Derecho Constitucional, explicado de manera muy sencilla con las lecturas de las páginas 5, 6 y 7 del profesor Gulock. Lo entendemos así. El derecho constitucional es la rama del derecho público que estudia las relaciones de poder entre el gobierno y los ciudadanos dotados de libertad. Su objetivo o meta, a como lo citaba el historiador Hermann Ursua en la página 6 del libro, es estudiar las normas que estructuran al Estado, cómo funcionan los poderes del gobierno y cómo se defienden los derechos de las personas. Su contenido no se limita al folleto de la Constitución, sino que también incluye los derechos humanos internacionales y el control de constitucionalidad. Como se ve en este árbol de ideas, el derecho constitucional se alimenta de lo que llamamos fuentes, y el libro de Gulock en las páginas 12 y 13 las divide en dos grupos muy claros. Abajo, en las fuentes directas, tenemos a la Constitución política, la ley de la jurisdicción constitucional y los tratados internacionales de derechos humanos como el Pacto de San José o el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Aquí hay un detalle muy costarricense que se explica en la página 13 del libro. Si un tratado internacional da más derechos a la gente que la propia Constitución, ese tratado se aplica por encima de la Constitución. Y arriba, en las fuentes indirectas, tenemos lo que nos ayuda a interpretar las leyes. La más importante es la jurisprudencia, que son las sentencias de la Sala Constitucional. El artículo 13 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, citado también en la página 14 del libro, dice que lo que la Sala decida es obligatorio para todo el mundo. También usamos como fuentes la costumbre y los valores para evitar que una ley se aplique de forma injusta o absurda. Para terminar, quiero compartirles mi reflexión crítica sobre la propuesta de convocar a una asamblea constituyente
para hacer una constitución totalmente nueva, según el artículo 196. Analizándolo con cabeza fría, crear una constitución desde cero es muy peligroso en momentos de tanta división. Es verdad que Costa Rica necesita modernizarse, pero abrir ese proceso hoy con tanta división y populismo es un riesgo enorme para nuestra democracia. Desarmar nuestro pacto social sería abrir una caja de sorpresas. Corremos el riesgo de que grupos de turno debiliten derechos fundamentales, la independencia de poderes o a la sala cuarta. Por eso, lo más maduro no es empezar de cero. La vía correcta son las reformas parciales del artículo 195, arreglar lo que falla poco a poco y de forma ordenada sin arriesgar nuestra paz social. Muchas gracias por su atención.